Bendiciones, hermano. Tuve que reiniciar el live. Se tuvo que reiniciar el live. Ni modo. Pero aproveché ya para poner esto aquí atrás. Habla otra vez. Tengo que reiniciar el live. Ya estamos de regreso. Ahora sí ya. Ya el internet ya anda bien. Ya anda mucho mejor. Así nada más me espero un poquitito. Les andaba comentando. Voy a hacer un repaso de una buena en lo que regresan los demás. Utilicé el de Marcos 16:16, que ya sabemos que era el que a veces utilizan así como para querer atacar, que dicen, es que ahí no dice niños, así. Siempre quieren buscar muchas veces donde diga niños, y sí los vamos a encontrar, de hecho. Vamos a encontrar los niños que estaban bautizados, y a ellos se les entregaron las promesas. Y aquellos que no aquellos que sí estaban bautizados, pero ya eran adultos, no recibieron las promesas porque se portaron mal. Pero los niños que no conocían ni el bien ni el mal, a ellos sí les fueron entregados lo que son las promesas. Niños que no conocían el bien y el mal y fueron bautizados. Una disculpa por la señal de internet de repente. Y a veces pasa. A veces no es el internet, es la señal del celular que le agarra Es el celular que a veces le agarra lo que era. Y decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es lo que dicen, ya ves, un bebé cómo puede creer. Pero no te leen la segunda parte, que es donde entra el problema. Dice, mas el que no creyere será condenado. Entonces estamos hablando que por lo mientras un niño está condenado, porque el niño aún no ha creído. Entonces, ¿va a ser condenado todo ese tiempo? Claro que no. Para eso es el bautismo. Porque el bautismo salva. Es más, antes de irnos a Mateo 28:19, recuerden, el bautismo salva. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El primero de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Este bautismo salva. Y por eso, el bautismo de Jesucristo. Recuerden que hay dos. El de Juan y el de Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya estando bautizados, ahora sí, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Ya estando bautizados, se les enseña que guarden todas estas cosas. Mateo 28, 19 y 20. Entonces, ahí está como ese, ya algo más redondeado. Que por cierto, no nos dice edades. Jamás en la Biblia nos dice edades. Jamás en la Biblia dice hasta que cumpla los 10 años, hasta que cumpla los 12 años, no. En el caso de las criaturas es cuando los padres creen, mandan bautizar a las criaturas. En el Antiguo Testamento ya sabemos que es la circuncisión. En el Nuevo Testamento es el bautismo. Tengan la edad que tengan las personas. Lógicamente que si ya tienen una conciencia, es necesario enseñarle para que ahora sí se arrepientan de sus pecados, sean bautizados y sean introducidos a la iglesia. Porque la pregunta que me hizo el otro hermano sí fue muy padre en la mañanita. Que me preguntó, ¿hay algún niño con el bautismo de Juan? Recuerden que el bautismo de Juan es de arrepentimiento. No es de introducción a la iglesia.
No es el bautismo del Espíritu y fuego que tiene nuestro Señor Jesucristo. Es un bautismo de Juan de agua y de arrepentimiento. Me pregunto, oye, ¿hay algún bebé ahí registrado? Es decir, ahí en ese caso, en el bautismo de Juan, no. Porque es un bautismo de conversión, un bautismo de arrepentimiento. Ahí sí no entran los bebés, en el bautismo de Juan. Pero en el bautismo de Jesucristo sí. ¿Por qué? Porque ahí están incluidos los bebés. En el bautismo de Jesucristo, recuerden que es de espíritu y fuego. ¿Y dónde tenemos un caso de alguien que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo desde bebé? Pues prácticamente Juan. Juan, estando en la panza de su mamá, recibe el Espíritu Santo. Desde bebé. Ahí sí recibió el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tan solo con la pura voz. Ya después, lógicamente, se puede decir que se le puso lo que es el agua. Porque Jesucristo estuvo bautizando. Y si Juan el Bautista buscaba también el bautismo de Jesucristo, pues lógicamente buscó a Jesucristo cuando lo reconoció. Tenemos dos ejemplos. Dos ejemplos esto del bautismo en el caso de los niños, en el Espíritu. Bueno, dos casos más bien en que reciben que reciben el Espíritu Santo tan solo con la pura voz primero, antes de siquiera introducirlos al agua. Primer caso, Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas 1:15. Estamos hablando de Juan el Bautista, que dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, ¿y cómo recibió el Espíritu Santo? Tan solo escuchando la voz de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Tan solo escuchando su voz, recibió lo que es el Espíritu Santo. En el mismo Lucas, del versículo 41 en adelante, María vino a visitar a lo que es su prima Elizabeth, o esta Isabel o Elizabeth, dependiendo del idioma. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tan solo con la pura voz. Fue llena del Espíritu Santo. Otro ejemplo, que después se vino a complementar con lo que es el agua. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Personas que estaban recibiendo el Espíritu Santo y aún no los habían bautizado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. En el versículo, déjenme decir, a ver, 45, ¿cuál es? 44. Pedro vino a visitar a lo que son unos romanos o gentiles, es decir, no eran judíos, eran personas no judías. Y estas personas, con tan solo escuchar a Pedro, escuchar todo lo que les andaba diciendo, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, así como por Juan el Bautista. Cayó lo que es el Espíritu Santo, y aún no les habían echado, como dice, el agua. Así también en el caso, así como Juan el Bautista, aquí en este caso también. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Se practica el bautismo del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Pues nada más faltaba el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también con nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, porque si ya habían recibido el Espíritu Santo,
porque así se hacían los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ya tenían el Espíritu Santo. Ahora les hacía falta hacerse discípulos con el bautismo de Jesucristo, el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya se hicieron discípulos con esa enseñanza de Jesús. Entonces, fíjense qué manera tan interesante. De que primero recibieran el Espíritu Santo y ya después el agua para ser los discípulos. Porque tenemos en los otros casos en que han recibido un agua, pero no es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, es el del arrepentimiento. O sea, no se han hecho discípulos de Jesús, son discípulos de Juan, pero no son discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ni han recibido el Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos este caso? Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Si ven más o menos por dónde está yendo lo que es todo el hilo, cómo están recibiendo el Espíritu Santo. Algunos sin haber recibido lo que es el agua, ya han recibido el Espíritu Santo. Solamente faltaba ser los discípulos. Y otros que a pesar de haber recibido el agua, no han recibido lo que es el Espíritu Santo, ni son discípulos de Jesucristo. Entonces, y no estamos hablando aún de edades ni nada de eso. Hechos 19, desde el versículo 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos les dijo, a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Se acuerdan qué sucedió cuando predicó Pedro? Él les habló, creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Aún no habían sido bautizados así. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos sabían de un bautismo. Ellos ya habían recibido un bautismo, pero no sabían que existía el bautismo de Jesucristo. Dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, en ese bautismo de agua y de arrepentimiento. Aún no era del Espíritu Santo, aún no era para hacerse discípulo de Jesucristo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento o bautismo de conversión, dependiendo de la traducción que tengan. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya fueron bautizados así. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, esto es lo que llamamos la confirmación, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Con el bautismo sí reciben el Espíritu Santo. Pero entonces aquí, ¿por qué vuelve a decir que vino sobre ellos el Espíritu Santo? Para los dones, para reforzar los dones. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Para estos dones que daba el Espíritu Santo. Recuerden que es lo que se recibe también lo que es en Pentecostés, así, el Espíritu Santo y ese fuego. Algo parecido a los dones que recibieron, en este caso Jesucristo lo que le dio al sacerdocio, les dio el don para el perdón de los pecados por el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, ya tenían el Espíritu Santo para hacer la consagración de los alimentos, ya tenían ese Espíritu Santo. Ya nada más, como dice, faltaba que bajara de nuevo en Pentecostés para lo que es avivarlo así con fuego, con ese fuego de lo que es la iglesia. Que por cierto, les andaba comentando que hace rato, ya a partir de mañana podemos hablar de eso. Que un adventista me dio a entender, bueno, después les muestro los mensajes, me dio a entender que el Pentecostés es en sábado. Y Pentecostés es en domingo. Y es que Pentecostés fue el día en que se inició y es sábado. Entonces, no, Pentecostés es domingo. Y de hecho ahorita tenía en el pizarroncito un ejemplo, nada más que aquí ya como puse el fondo ya no lo alcanzaron a ver. Entonces recibieron el Espíritu Santo.
Seguimos. Estas promesas del Espíritu Santo, que no solamente es para los adultos, la del perdón de los pecados ya sabemos que es para los adultos, pero el Espíritu Santo sí es para los niños en adelante. De ellos es el Espíritu Santo. Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bien, primero, para el perdón de los pecados. Si nada más fuera para puro perdón de los pecados, el protestante tendría razón. Los niños no se deberían bautizar si nada más fuera para el perdón de los pecados. Pero no es nada más para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es desde la edad de los bebés. Desde los bebés pueden recibir el Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, ahí están los hijos, ustedes no me pueden decir que el hijo y un bebé no es un hijo. Tiene un niño, bautizarlo. Dice, pero es que él no tiene que arrepentirse, pero sí necesita recibir el Espíritu Santo. Juan Bautista lo recibió desde la panza de la mamá. ¿Por qué tú no ibas a permitir que tu bebé desde ahorita desde la panza de la mamá, no? Vamos a decir desde el bautismo, recibiera lo que es el Espíritu Santo? ¿Por qué no ibas a permitir eso? Entonces, por ideas de hombres. No ideas de la Biblia. Porque en primer lugar, en ninguna parte de la Biblia pone edades para el bautismo. En ninguna parte de la Biblia pone prohibiciones para el bautismo de niños. En ninguna parte de la Biblia dice esto, los niños, hasta que empiecen a creer, entonces ahí sí los vamos a bautizar. En ninguna parte de la Biblia. Aparece de aquellos que primero les empezaron a evangelizar. Es decir, hasta que el que crea, le vas a bautizar. Pero tenemos el segundo caso, que dice, vas a hacer los discípulos, y conforme van, ahora sí, discípulos bautizándolos, y vas a enseñarles a que guarden los mandamientos. A un niño le puedes enseñar a que se porte bien desde pequeño. Lógicamente, ¿qué va guardando? Las cosas buenas. Se va enseñando a guardar las cosas buenas. Ya de repente va creciendo, se desbalaga y empieza a tirar una que otra cosa buena, que sabemos que es malo. Y ya de repente empieza a agarrar de nuevo el camino, primero Dios, y empieza otra vez con las cosas buenas. Pollo Pato, me encanta Pollo Pato. Yo soy feliz con Pollo Pato. Programa de media hora así corrida de Pollo Pato. Yo me siento como niño de 5 años viendo Pollo Pato. Yo soy feliz con Pollo Pato. Y siempre se los he dicho, me encanta Pollo Pato. Muchas gracias, Pollo Pato. Seguimos. Es que me regresa mucho a la niñez, me encanta. Aquí tenemos los dos casos, fíjense. El primero de Marcos 16:16. El que primero creyó para ser bautizado. Y luego, después de ser bautizado, como ya creía, hizo bautizarse toda la familia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo, vamos a leer desde el 27 en adelante, pero vamos a ver desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo, vamos a decir desde el 31. Desde el 30. Hechos 16:30. Aquí tenemos que Pablo estaba encarcelado. De repente se abrieron las jaulas, pensó el guardia que se había escapado y ya se iba a quitar la vida. Entonces como que ya el que los había enjaulado ya tenía cierto temor, decía, algo tienen estos hombres. Versículo 30, Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
¿Qué nos dice Marcos 16:16? El que crea y se bautice será salvo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, agarrando lo que dice Pedro. De háganse bautizar, arrepiéntanse de Dios porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. No había excepciones, no había menos los niños, no, todos. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, el que creyó, y con todos los suyos, todos los de su casa, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, no nos dura mucho tiempo la gorrita. Ojalá durara como 10 segundos para que hacerla bien. Gracias. Así. Entonces, tenemos los dos casos aquí. Aquel que creyó y luego hizo bautizar a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, a todos. Pero también tenemos otro caso que lo llega a manejar Pablo, en el que vamos a decir, si el esposo es creyente y la esposa no es creyente, no hay tanto relajo porque los hijos reciben esas bendiciones por el que creyó. Hace bautizar a los hijos. Y si la esposa es creyente y el esposo no es creyente, de todos modos llega la salvación en la casa porque los hijos llegan para salvación. Les estoy hablando, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver, 1 de Corintios capítulo 7, versículo 14. Aquí también tenemos este caso, cuando hay un creyente y un no creyente. Porque el marido incrédulo, aquí tenemos en este caso el hombre que es incrédulo. Muchas gracias, hermanita Olga. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. O sea, ¿para qué los bautizamos? ¿Para qué los bautizamos así? No hay necesidad, deja que crezcan, deja que elijan su religión. Así. Pero como si hay uno creyente, fíjate, y mientras que ahora son santos, sus niños son santos, la mujer creyente hace bautizar a todos los de su casa, el hombre creyente hace bautizar a todos los de su casa. Por lo tanto, esos niños son santos. ¿Y cómo son santos? Si se acuerdan, sean santos como el Señor es santo, como Dios es santo, ¿sí? Revestíos de Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Estos niños son santos. ¿De qué manera? Los revestimos de Cristo. Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Estos niños son santos porque ahora de Cristo están revestidos. Y antes, aquí me voy a detener un momento. Ahora de Cristo están revestidos. Siempre les recordamos que la circuncisión era en el Antiguo Testamento, pero era para puros niños. Para puros niños, puros varones. Para las mujeres no había circuncisión. Para los varones sí. Ahí había como que, vamos a decir, no tanto de injusticia, pero sí algo disparejo. Sí había algo disparejo en que decía, todos los hombres me los vas a entregar, porque esos son de Dios. Pero había mujeres creyentes de Dios. Pero todos los hombres tenían la obligación de circuncidarse desde los 8 días. Y hoy en día ya no está la circuncisión, está el bautismo. Pero en el bautismo ya no hay distinción de hombre o mujer. Ya no hay distinción. Ya no hay distinción del judío o del griego. El griego ya no necesita circuncidarse. Ya no hay distinción de que ya no necesitamos de la circuncisión. ¿Dónde lo dice? Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En él también fuiste circuncidados con la circuncisión no hecha de mano.
Esta circuncisión que no fue hecha a mano, ¿sí? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Ahora ya es el bautismo. Todo eso que tenía que ver con la circuncisión, ahora sepultados con él en el bautismo, por el cual fuiste también resucitados con él. Por eso dice, el bautismo salva, te resucita, te salva de la muerte. Si a ti, que eres adulto consciente, sabes que te salva de la muerte, ¿por qué razón le vas a negar al bebé ese bautismo? Si ese bautismo salva de la muerte y te hace resucitar con Cristo. Fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios. ¿Tienes fe en Dios? Lo vas a bautizar. ¿No tienes fe en el poder de Dios? No lo vas a bautizar. Síguele haciendo caso a un pastor. Síguele haciendo caso a un hombre. Es que no dice bautismo de niños. Tampoco dice que no se bauticen los niños. Muéstrame un niño bautizado. Ahorita se los muestro. Ahora sí, sí, decían que ahora sí son todos por el bautismo, parejos. Estábamos Gálatas capítulo 3:27, regresamos a Gálatas 3:27, porque va a ser 27, 28 y 29. 3:27, en el que dice, porque ahora todos son bautizados en Cristo, ahora todos son santos, sus niños todos son santos, porque uno creyó, hizo que los hijos fueran santos, porque ahora están revestidos de Cristo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego. A los judíos no le hacían la circuncisión. Dice, es que nosotros somos judíos. El griego son unos fariseos. Unos gentiles así. No merecedores de nuestro Dios. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Recuerden que la circuncisión nada más eran puros hombres. Y las mujeres, ellas como que quedaban aparte. Entonces ahora el bautismo es para todos. Porque todos son de Cristo, todos son uno en Cristo. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Entonces, fíjense todos estos versículos que encierran a adultos, niños, a todos parejitos, hombre, mujer, a todos parejos. Y recalquemos estas palabras. Ciertamente, linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Primero, linaje de Abraham y herederos de la promesa. Guárdense estas palabras, linaje de Abraham y herederos de la promesa. Así como dice, regresemos poquito nada más, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 39. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 39. Porque para ustedes es la promesa, otra vez encontramos la palabra promesa, el linaje de Abraham y promesa. Y para sus hijos, para todos ellos es la promesa. Y para los que están lejos, estamos hablando de los gentiles que íbamos a ser llamados. Es la promesa, linaje de Abraham y la promesa. Para sus hijos también es esa promesa. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Aquí vamos a empezar a encontrar esa relación con los niños bautizados que no conocían ni el bien ni el mal y que sí recibieron las promesas como linaje de Abraham. Sí recibieron esas promesas, pero los adultos que eran unos malportados no recibieron esas promesas por malportados. No guardaron, recuerden que el mandamiento de Dios es, bautícenlos, hagan los discípulos bautizándolos, guardando los mandamientos de Dios. Los adultos no guardaron los mandamientos de Dios. Y en caso de los niños, que eran inocentes, estaban dentro de esa inocencia. Y es más, ahorita lo vamos a leer de una buena vez. Marcos, antes de irme a esta, Marcos capítulo 10, antes de leerles esta, Marcos capítulo 10, versículo 15 parece, 13, es 13. Y le presentaban niños para que los tocara, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. O sea, le acercaban a los bebés.
Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de tales es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. Para ellos son estas promesas. Ellos que son el linaje de Abraham, para ellos es esto. De cierto digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahorita vamos a ver la razón bíblica de los niños, que tenemos niños bautizados y que ellos sí recibieron las promesas. Recuerden, ¿qué significa bautismo? Sumergión. ¿Cómo te sumerges en el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo se desparrama en ti. Eso es sumersión del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo? Teológicamente, pasar de la muerte a la vida. Eso significa el bautismo. Que sí, Juan bautizaba así, hundiéndolo, sí. ¿Y cómo le haces para hundirlos en el Espíritu Santo? ¿Cómo le haces? Si dentro de la Biblia no dice, mira, tienes que hacer una tinota y vas a ver que ahí está el Espíritu Santo y que se metan y ya salen con el Espíritu Santo. No. Sigo. Es cierto, digo, el que no recibe el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, este es un niño de brazos, tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora sí, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 y 2. Atentos, aquí están los niños bautizados, que no conocían ni el bien ni el mal. Ese es el bautizados así. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos bajo la nube. ¿Qué es el sumergir? Pasar por debajo. Es estar debajo, sí. Entonces, bajo la nube y todos bajo el mar. Todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y dices, es que eso no es bautizado. Pues reclámale a la Biblia. Ahí dice, todos fueron bautizados en la nube y el mar. Alégale. A mí no me vas a alegar, alégale a Pablo. Moisés, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y el mar. Vámonos a ese momento. Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Deuteronomio capítulo 1, versículo 37. Ya casi, no es cierto, ni hemos terminado. ¿Sí? Estos son los básicos, me faltan los demás. 1:37. También contra mí se airó Yahvé por ustedes. Aquí encontramos que los adultos sí estaban bautizados, pero no guardaron los mandamientos de Dios. Y los niños, estos bebés que decía Dios, acérquenmelo porque de tales es el reino de los cielos. Estos bautizados para ellos son las promesas. Para sus hijos son las promesas. Para sus hijos también serán herederos de Abraham. Entonces también por mí se airó Yahvé por ustedes. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Le está diciendo a Moisés. Léanlo completo, está muy padre. Josué, hijo de Nom, que sí guardó sus mandatos, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel las promesas de Dios, heredar las promesas de Abraham. Hacerlos linaje de Abraham, herederos de la promesa. Versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, recuerden, siempre hay dos opciones. ¿Se los entregas a Dios? La circuncisión se los entregabas a Dios. ¿O se los entregabas al demonio? Prefería no circuncidarlos y entregárselos al demonio. En el bautismo es la misma situación. Por el bautismo se lo entregas a Dios, porque lo estás revistiendo de Cristo, lo estás haciendo santo. O sepa a quién se lo estás entregando, pero a Dios no. Se le estás entregando a todo mundo, menos a Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre y aleja su camino de Dios.
Jeremías capítulo 17, versículo 5. Maldito el hombre que confía en otro hombre y le aleja precisamente de Dios. Ahí quédate sin bautizar a tu criatura, porque le creíste a otro hombre. Testigo, no, si vamos con Colombia. Es que sí me atrasó un poco nos atrasó media hora el que no se pudo encender bien el celular. Sigo, vuestros niños de los cuales dijiste que servían de botín, estos que ya pasaron por la nube, ya pasaron por el mar, ya se fueron bautizados en Moisés. La Biblia lo dice, yo no digo que ahí como que parece que están bautizados, no, fueron bautizados en la nube y el mar. Pablo lo dice, está en la Biblia, literal. Y estos niños bautizados, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, fíjense, ni chance de creer tienen, y ya fueron bautizados, ya fueron herederos de la promesa, ya son linaje de Abraham. Estos que van a recibir las promesas y no conocen lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, a ellos se los daré, y ellos la heredarán. Estos que ni siquiera conocían ni el bien ni el mal. Es más, creo que no sabían ni pronunciar así apá. Aún no decían ni apá ni amá y ya estaban salvos. ¿Por qué? Porque ya habían sido bautizados en la nube y el mar por Moisés. Ya habían pasado de la muerte a la vida. Entonces, qué interesante. Y seguimos, otra más. Eso además del de los niños. Así. Veamos. Déjame ver si Lucas 7, 29 o 24. Vamos a ver. Hasta donde yo sé, Jesús se bautizó a los 30 años. Vamos a utilizar eso. Si se supone que... pregunta, compadre, ahorita, Omar Méndez. ¿A qué edad en donde tú vas andan bautizando a los niños? ¿A qué edad los están bautizando? Tengo curiosidad. Vamos a aprovechar que dijiste, yo que me acuerdo, bautizaron a Jesucristo a los 30 años. ¿A qué edad están bautizando en donde tú te congregas? Te estoy esperando para continuar, ¿eh? ¿A qué edad están bautizando en donde tú te congregas? Sí, lo uso. El eSword, aquí lo tengo. Nada más que permíteme ahorita. Sí, ya sé que tienes algo ahí en mente, pero aguántame un poquitito, hermanito, porque primero termino el tema y ahora sí, ya sé qué es lo que tienes en mente. Ya creo que ya te la adiviné. ¿Se congeló? Solo soy... no me digan eso. ¿Me congelé? Díganme. ¿Estoy congelado? No, no estoy congelado. No, hermanita Olga. No. El otro hermanito ya no me respondió. Bueno, ahí les va. Ya no respondió el otro. Se me echó para atrás. Ya se largó. Creo que se dio cuenta de algo, porque dijo, Jesucristo se bautizó hasta los 30 años. Y ahorita que le pregunté, ¿y en qué edad están bautizando donde tú estás? Si me decía que a los 10 años, entonces, no están siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y le iba a meter, de hecho, otro ejemplo. Amigo de Herbalife, sí, de hecho, sí. Para los que no sepan, eso es en lo que trabajo. Ahorita que pues el amigo de Herbalife, sí, soy herbalifo. Más de 25 años consumiéndolo. Nada más que no lo promociono porque soy estamos en tema bíblico. No estoy haciendo promoción de producto, estoy haciendo ahora sí tema bíblico. Por eso no lo promociono normalmente. Por eso de vez en cuando me vean de estas playeras, es porque vengo ya sea del club, vengo de atender a otros clientes. Ahí andamos en friega, gracias a Dios.
Entonces, sí, ahí vamos con lo de la edad. Fíjense, porque muchos dicen, tomemos de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Tomemos de ejemplo entonces a nuestro Señor Jesucristo. Porque dicen, es que los niños no se deben bautizar porque no tienen pecados. Y es cuando digo, tomemos de ejemplo entonces a nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesucristo tenía pecados? No, entonces un niño también se puede bautizar. Simple lógica. Dice, no, es que no. ¿Por qué no? Jesucristo no tenía pecados, el niño tampoco. Se puede bautizar. Segundo caso, es que Jesucristo tenía 30 años. Y los niños aún no tienen conciencia, aún no pueden creer. Entonces, Lucas capítulo 2, versículo, ¿cuál era? ¿Del 41 o 43? 39 parece, a ver, déjame checar. Lucas capítulo 2, del versículo 39. 41 más bien. Lucas capítulo 2, versículo 41. Porque fíjense, ¿por qué Jesucristo se bautizó hasta los 30 años? Si dicen, es que hasta que el niño crea, hasta que el niño ya tenga conocimiento de Dios, entonces ahora sí hay que bautizarlos. Así siempre dicen. Pero fíjense, Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, fíjense, Jesucristo ya tenía 12 años. Su edad más o menos, bueno, los bautizan como a los 8, 10, 12 años, algo así. Pero aquí ya tenía 12 años Jesucristo. Y tenía mucho conocimiento de Dios. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y a todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Era bien inteligente Jesucristo. Hablaba con los doctores de la ley. Tenía 12 años. ¿Por qué no lo bautizaron? ¿Por qué no estaba bautizado Jesucristo? Simple. Porque Juan Bautista aún no estaba bautizando. Tenía 6 meses más que Jesucristo. Y aún no se le daba, y recuerden que aún no tenía la edad, inclusive para lo del sacerdocio. A un niño, ni siquiera ahora sí como dice, no le hacían caso. ¿Dice? Sí, el pecado es lo que uno ya sabiendo. De hecho, ahorita lo vamos a leer. Vamos a ver por qué razón también, por qué razón también en este caso, estos no heredaron las promesas de Dios. No heredaron las promesas de Dios y todos estaban bautizados. Y los niños sí heredaron las promesas de Dios. Y no conocían el bien y el mal. Y se cumple perfectamente Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Bauticen, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden los mandamientos, a que guarden lo que les he enseñado. Los adultos no se enseñaron a guardar los mandamientos, así. Pero tenemos adultos, como en el caso de Josué, que sí cumplió los mandamientos. Ahorita lo vamos a leer. Que no viene a traer paz, sino espada. Ese es otro tema, pero está chido. Ahorita lo leemos al final. Ahorita van a ver por qué dice Jesucristo eso. ¿Por qué razón dice Jesucristo eso? Que dice, estará la madre contra la hija, el padre contra el hijo, la nuera contra la suegra, sí. ¿Por qué razón dice eso? Bueno, de hecho, de respuesta rápida, estamos hablando como el caso de Nicaragua. Los hijos, que son el pueblo de Nicaragua, que son sus hijos, están contra el padre, que es el gobierno. Una explicación rápida. Hay más detalles, pero esa es una explicación rápida. Entonces, seguimos con el tema de lo que es el bautismo. ¿Qué les decía? Sí, aquí tenía 12 años, no se bautizó Jesucristo y ya conocía mucho. ¿Por qué hasta los 30 años? Porque hasta los 30 años, Juan ya estaba ahora sí, como dice, en su ministerio, en su misión. Recuerden que Juan Bautista también era hijo de sacerdotes. Entonces, eso está muy padre.
¿Qué más? ¿Alguna otra de las objeciones? Ya encontramos los niños bautizados con agua, que no conocían ni el bien ni el mal. Déjame ver, aquí tengo un pequeño de orden, bautizos de agua. Y como les vuelvo a repetir, si el bautismo fuera nada más para arrepentimiento de los pecados, el protestantismo tendría mucha razón. El protestantismo tendría mucha razón de que el bautismo no debería ser para niños, si nada más fuera para perdón de los pecados. Pero no es para el perdón de los pecados nada más. Es para recibir el Espíritu Santo, recibir las promesas de Dios, ser linaje de Abraham, revestirnos de Jesucristo, ser santos, todo eso, sí. Seguimos. Que por cierto, Mateo capítulo 21, versículo 15 y 16. Mateo capítulo 21, versículo 15 y 16. Porque Dios, para Dios sus favoritos sí son los niños. Exacto, Jesucristo no tenía pecados y se bautizó. Un bebé no tiene pecados y se bautizó. Entonces, Mateo capítulo 21, versículo 15. 15 y 16, así. Fíjense, de aquellos que reclaman, es que los niños, y no se escandalizan por los niños. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Este niño que no conoce ni el bien ni el mal, este niño que aún nosotros no podemos decir, es que este no cree. Ahora estamos tomando la decisión, es que este no cree. Y tiene alabanza, perfecciona las alabanzas para Dios. Estos niños que aún son de pecho. Es más, ¿cuál es? Es el Salmo 108, de hecho. Déjenme ver. Perdón, el Salmo 8. Salmo 8. Salmo capítulo 8. Parece que es este. Fíjate. Salmos capítulo 8, versículo 2. De hecho, precisamente de esto habla. Salmos capítulo 8, versículo 2. Para aquellos que son enemigos de la doctrina de Cristo, enemigos de hacer bautizar al niño, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Fíjate. Y de la boca de los niños. Es más, un versículo antes. Oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Eso es que los niños no. Y precisamente de lo que dice Jesucristo, en ellos perfeccionaron la alabanza. Estos bebés de pecho. Pero no, a fuerzas es que el niño no lo necesita. A ti que te engañaron. Bueno, excepto a los que sí están conectados aquí y que sí hacen caso. Que sí le creyeron a la iglesia de Cristo. Y seguimos. Vamos ahora sí a utilizar Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Aún no nos hemos metido al pecado original, ¿eh? No nos hemos metido para nada al pecado original. Porque hay que recordar simplemente que el pecado original es el pecado de nuestros padres. Pero no hablamos de papá y mamá. No hablamos de papá y mamá. El pecado original hablamos de nuestros padres. Estamos hablando de Adán. Así, Adán y Eva.
hablamos de esos padres, que por el pecado introdujeron la muerte al mundo. En el mundo no existía la muerte, pero por el pecado se introdujo lo que es la muerte. Por eso decimos el pecado de nuestros padres, no por nuestros papás, sino nuestros padres, así en el que decimos teológicamente Adán y Eva. Yo siempre les ando diciendo de broma, ¿sí saben cómo se apellidaban? Lo que es ¿cuál era el apellido de Adán y Eva? El apellido de Adán y Eva, bíblicamente lo encontramos que eran Pérez. O sea, eran Pérez bíblicamente. Yo soy José Carlos Pérez, o sea, vengo de Adán y Eva. ¿Sí? Ellos son mis ellos son Pérez. ¿Por qué son Pérez? Pues porque la Biblia dice, si comen de este fruto, Pérez serán. Entonces, si se lo comieron del fruto, pues ya se quedaron con el apellido. ¿Sí? Y luego más adelante, recuerden que estuvo Caín y Abel y más hijos. Recuerden que Caín mató a Abel, ¿sí? Luego tuvieron más hijos. Set fue el otro hijo. Luego Caín ahí tuvo su descendencia, un despapalle su descendencia. Ya cuando veo, mira que todos estos protestantes, ya digo, se me hace que son primos de mi tío Caín. Sí, no es cierto, no se crean. No se crean esa parte. Puedo relajar, nada más es para un chistecito así rápido. Entonces, sí, Ezequiel capítulo, el 18-20, dicen que habla del pecado original, no habla del pecado original. Ezequiel capítulo 18, vamos a leerlo. Ahora sí se los voy a leer desde un principio. Recuerden que el pecado original, tenemos el pecado original y el pecado personal. El pecado personal, tú lo hiciste. Nadie más tiene la culpa. El pecado original es la muerte que entró al mundo por el primer pecado de Adán y Eva. O sea, la muerte no existía. Cuando empezó a existir el pecado, la muerte entró al mundo. Entonces, por eso la llevan todos. Porque habla tanto de los que pecaron como de los que no pecaron. Ejemplo, antes de irnos a esa parte, entonces. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14 y luego el 18. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14 y luego el 18. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, aquí ya entró el pecado, es el pecado de nuestros padres, y por el pecado, la muerte. Es lo que conocemos como pecado original. Sin el pecado no había muerte en el mundo. Marcos 14, 51, 52. Ahorita lo leemos. De hecho, se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Se hizo pecado por nosotros. Pero ahorita lo checamos, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y él le dice, ¿ya ves? Todos pecaron. Y todos pecaron así. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Dios les dejó un solo mandamiento a Adán y a Eva, un solo mandamiento. No te comas de este fruto. Es el único mandamiento que tenían. Nosotros batallamos con 10, esto les dejaron uno. Y para regalar, la rompieron. Entonces, por ese pecado, porque esa era la ley, entró el pecado, sí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron, fíjense, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pregunta, ¿un bebé
¿Tiene el pecado a la manera de la transgresión de Adán? Claro que no. ¿Jesucristo tiene un pecado a la manera de la transgresión de Adán? Claro que no. El cual es figura del que había de venir. Aquel que no tiene una transgresión, un pecado de la transgresión a la manera de Adán, y es figura del que había de venir, Jesucristo. Versículo 18, ahora sí, porque allá sí, aquí recalcamos todo esto. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, a todos, hayan pecado o no hayan pecado, viene la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Vino a todos la justificación de la vida. Entonces, aquí estamos hablando precisamente esto del pecado original, que es muy importante todos estos detallitos. Fíjense. Que por cierto, esa parte, no sé por qué me dio este versículo este otro chavo. Dice que pegó Jesucristo, pero es la parte del chavo que huía desnudo. Se dice, ahorita que me acuerdo, Marcos capítulo 14, versículos 51-52. Ese dato no existe en ningún otro lado de la Biblia. Que habla que un joven huyó desnudo. Se dice que ese era Marcos, nada más como dato curioso. Se dice que ese era Marcos. Seguimos. Sí, Ezequiel. Estábamos con Ezequiel, capítulo 18. Fíjense cómo intentan engañar, Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice, es que aquí habla del pecado original, que ese que le quieren meter a los bebés, que es porque los papás pecaron. No, los papás no pecaron. El pecado original no es porque los papás pecaron. El pecado original habla de los padres, así de todos nosotros, Adán y Eva, que por ese pecado entró la muerte. Antes, sin el pecado no existía la muerte. Pero ese pecado dio introducción a la muerte a todos los hombres, pecaran o no pecaran. Entonces, ese es el problema con el pecado introducido en el mundo. Entró la muerte. ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo nos salvamos? Por el bautismo. Por el bautismo morimos y resucitamos en Cristo. Por eso el bautismo. Por eso Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Ya no circuncisión hecha a mano. Ahora es el bautismo que nos salva porque morimos con Cristo y resucitamos con Él. Por eso se dice el bautismo salva. Ahora sí, versículo que utilizan solito para decir, es que habla del pecado original. No, vuelvo a repetir, el pecado original no es el pecado de tu mamá y tu papá y tu mamá y transmitido a ti. No. El pecado original es el pecado de nuestros padres, hablando de Adán y Eva, de ellos, y por ese pecado entró la muerte. Así. ¿Por qué se los repito varias veces? Porque no sé por qué a algunos no les entra. Que les dices, no, que le dices, una cosa es el pecado personal, lo que tú hiciste, tu pecado, y el otro es el pecado original, que es el pecado que cometieron nuestros padres Adán y Eva, y por lo cual dieron entrada a la muerte. Por el pecado entró la muerte. A eso se refiere el pecado original. Que todos murieron, pecaran o no pecaran. Un bebé estaba pequeño y moría, y no había cometido ningún pecado. A eso se refiere, así. Y por medio de Jesucristo nosotros morimos y resucitamos con Él. Entonces, ahora sí. Se lo voy a leer desde el principio. Ahora sí tenemos chancecita de leerla desde el principio. Del 1 hasta el puro 20, que digo, es cuando no entienden del pecado personal o el pecado original. Muchos creemos así. Sí, pero, no, los que engendran en fornicación, ese es tu pecado, no el del bebé. Y es más, aquí lo va a decir, es tu pecado y no es el pecado del bebé.
Aprovechando esto, y ahora sí, 18:20 nada más, y ahorita le hemos completado. El alma que pecare, ese morirá. Si andas de fornicador, tú tienes la culpa. Y el hijo no llevará el pecado del padre. El hijo no tiene la culpa de ese pecado que tú estás cometiendo. Y si en parte se sonó de regaño, pues la verdad sí. Pero es que lo está diciendo la Biblia. ¿Sí? Pero, fíjense, engendramos en fornicación y muchos creemos que no se deben bautizar así. Sí se deben bautizar, pero no por eso. No es por fornicaria, perdón si te dije fornicaria, Juanita. Una disculpa. No sé si eres católica o protestante. Una disculpa, me emocioné. Y no te lo debía haber dicho así. Pero no. Aunque el padre sea fornicario, es más, aunque el padre sea un santo, aunque se casaron dentro del matrimonio, el niño necesita bautizarse. Y vuelvo a repetir, discúlpame, Juanita, porque la verdad sí, creo que sí eres católica o protestante, pero te lo dije muy feo. Y te lo dije de mala manera. Si alguien en fornicación trae niños al mundo, si alguien en fornicación trae niños al mundo, el del pecado es el papá, no el niño. Ahí sí, el del pecado es el papá, no el niño. Por eso dice, el alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Un tema de los 7 ángeles. Así de manera rápida, nada más se conocen 4 nombres. Los otros 3 los desconocemos. La siguiente semana me voy a apoyar de la hermanita Yarili. Creo que sí, la siguiente semana. Les confirmo. Ya no me acuerdo bien. Pero vamos a manejar muchas imágenes, porque hay muchos engaños entre angelología, hay muchos engaños entre imágenes que supuestamente son católicas. Bueno, imágenes no católicas, imágenes cristianas así en general. 3 ángeles, perdón, sí, 3 ángeles. Miguel, Gabriel, Rafael. Estos 3. De los otros no tenemos nombres. Hay que tener mucho cuidado con la angelología. No es lo que a veces les están comentando. Ahora sí. 18:1. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, ¿qué pensáis ustedes, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Lo dice, los padres comieron de las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Yahvé, Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel, o sea que por los pecados del padre tienen la culpa los niños. He aquí que todas las almas son mías, todas. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, pecado personal. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. En este caso, el ejemplo que nos puso Juanita, dijo, es que aquel que tuvo en fornicación un bebé, aquí está, digamos, en caso de violación, vamos a decirlo así. Ni oprimiera ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera el desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Yahvé el Señor. No violó, no mató, no robó, no hizo nada de eso. Mas si engendrare hijo ladrón, atentos a esta parte. Ahorita después la platicamos esa parte. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas,
y que no haga las otras, derramador de sangre, y que haga alguna de estas cosas, que no haga estas, sino que comiere sobre los montes. Ya tenemos al hijo pecador. El padre era un hombre justo, el hijo es un hombre pecador, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo. Aquí tenemos al fornicario. Muchas gracias, Luis. Al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomar usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, es más, ahorita también lo vamos a aprovechar para responder esta rapidita, en la que dice, ya no es vigente la de hasta tantas generaciones. Esta es la respuesta rápida. Ahorita les digo, ¿por qué razón se decía tantas generaciones caen en maldición y tantas generaciones están en bendición? Ahorita se lo digo así rápida. Si éste engendrara un hijo del cual viere todos los pecados que hizo su padre, entonces ya no tenemos un niño inocente, tenemos un niño que conoce el bien y el mal. Y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere de los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, o sea, no está haciendo los pecados del padre. Y la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá, por la maldad de su padre, de cierto vivirá. O sea, este no morirá por la maldad de su padre, el de cierto vivirá este hijo. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y las cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, ¿qué sucede con esto de la cuarta, quinta, sexta generación? Muy sencillo. Recuerden que cuando hay familias mal, ¿qué sucede cuando tienes una familia que roba? ¿Qué le enseñan a los hijos? Les enseñan a robar. ¿Qué le enseñan a la siguiente generación? A seguir robando. ¿Qué estás haciendo? Maldiciendo. Estás llevando en maldición a tus hijos por medio de que todos les estás enseñando cosas que no son de Dios. Estás violando los estatutos de Dios. Varias generaciones hacia abajo los estás llevando por mal camino. Pero ¿qué es lo que sucede con las generaciones que llevan los buenos caminos de Dios? Que dicen, mira, voy a ponerles en el caso, les voy a poner el caso interesante dentro de mi familia. Que así como todas, existe de todo. Pero yo, vamos a decir, no es que se escuche feo, pero la culpa la tiene mi abuelito. Y le estoy echando la culpa por una cosa buena. Mi abuelito que andaba mucho, es Juanita. Ahorita que veo de nuevo el nombre de Juanita. Una disculpa, Juanita, que de repente sí le hablé muy fuerte, pero no es a ti, Juanita. Una disculpa. ¿En qué iba? Sí, entonces, en caso de mi abuelito, que ponía a leer la Biblia a mi mamá y a todos sus hijos, los ponía a leer la Biblia. Y mi abuelito y mi mamá de repente se aprendía ciertos versículos, como que se los aprendía de memoria. No sabía leer aún mi mamá. Y nada más se los leía a mi abuelito y nada más para que le diera una monedita para irse a comprar un panecito que quería mi mamá cuando estaba chiquita. Esa era la estrategia de mi abuelito, así como que quiero que me leas esto aquí de la Biblia. Desde aquel tiempo mi abuelito. Entonces, de la generación de mi mamá, bueno, de toda la familia, porque ya la verdad ya no sé qué tanta familia hay por parte de mi abuelito, y de mis tíos y todos los que, porque yo no sé quiénes son mis tatarabuelos por parte de mi abuelito y mi abuelita, pues ya eran tiempos de
antes de la guerra cristera. A mi abuelito le tocó la guerra cristera. Tenía como 7 años, 10 años, algo así, cuando le tocó la guerra cristera. Entonces, una generación antes, no sé la verdad de mis tatarabuelos. Pero lo que se me hace curioso es que de la generación, uno de mis hermanos se empezó a meter bastante ahora con lo que es la enseñanza de, ¿cómo se llama? La doctrina familiar, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Algo así hasta la familia. Lo que es la enseñanza a la familia. Uno de mis hermanos, el mayor. Uno de mis sobrinos, hijo del mismo hermano, está ahorita de seminarista. Yo en mi caso, que gracias a Dios, pues han visto el don que me ha dado. Mi hermana hace mucho tiempo había ayudado a lo que es a lo que es a la Pascua Juvenil y todo eso. Ahorita ya no está ayudando en todo eso, pero jamás ha dejado Dios. Ni mi hermano tampoco, el más chico, tampoco ha dejado Dios. Así como que saben que tenemos que ir a misa, tenemos que cumplir, así. O sea, unos poquitos más, otros poquitos menos, pero ahí estamos. Y tenemos confianza en Dios. Que a veces nos portamos bien, a veces nos portamos mal. Pero tenemos esa confianza en Dios y confiamos en las bendiciones de Dios. Entonces, esas generaciones han sido bendecidas de esa manera. Que de repente a algunos se nos quiere desviar. Ya sabes, te das cuenta que gracias a Dios se los han ido, como dice, agarrando y agarrando, de que no, tú no te me vas a ningún lado. Esas bendiciones. ¿Pero por qué? Porque le has ido enseñando desde el principio. Entonces ahí tienen como que dice ese ejemplo de las generaciones que hacen las cosas separadas de Dios y andan pecando y enseñando más pecado a la descendencia y más pecado a la descendencia. Lógicamente, están llevando maldición a la familia. Entonces eso es como pequeño ejemplo. Seguimos. Ya casi para terminar esta parte de lo que eso es el bautismo de los niños. Ya vimos dónde están los niños bautizados. Ya vimos precisamente todas estas bendiciones. Todos cómo se revisten de Cristo, cómo son santos, cómo Dios los quiere, cómo Dios les da preferencia. Esto del pecado original y el pecado personal. Pero sí tienen mucho que ver. Espero que no se me haya ido Juanita. Sí me siento mal, así que haberle dicho así a Juanita. Es que no disculpa, Juanita. Que de repente nada más así de leerlo rápido, pensé que era que me habían puesto un escrito así tipo, como argumento falso, vamos a decirlo así. Y ya cuando lo leí bien dije, le estoy regando. Por eso me disculpo mucho con Juanita. No, ella no llegó con un argumento falso. Llegó con un argumento que sí hizo falta algo de contexto. Poquito erróneo, pero no era un argumento falso. ¿Qué iba a decir? Bueno, recuerden que el bautismo es muy importante para agregarlos a la iglesia, introducirlos a la iglesia, inclusive los pequeños. Importante, la palabra iglesia en el Antiguo Testamento no existe. La palabra iglesia lo encontramos en el Nuevo Testamento. En las primeras ocasiones lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Perdón, Mateo 16, 18. Que recuerden que es sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Es la primera iglesia y me la diste. Sí, y una disculpa, hermanita, que sí le hablé un poquito fuerte. Es que vi mal la pregunta, sí. Pero sí, la pregunta sí estaba un poquito mal, pero no era falsa la pregunta. ¿A qué me refiero con falsa la pregunta? Con ganas de dañar. Si no era una pregunta, así que llevaba nada más un pequeñito error. Pero no, la pregunta que hizo sí estuvo correcta. O la contestación por lo menos así. Y en eso me disculpo, Juanita. Una disculpa. Te digo, no sé si eres católica o protestante, pero así de esa manera no te debía haber respondido. Sigo. Joel capítulo 2, versículo 16. Joel capítulo 2, versículo 16. Y decimos, Joel 2, 16. Recuerden, la palabra iglesia en el Antiguo Testamento era o congregación o asamblea.
Ya no es iglesia, es congregación o asamblea. Hermanita Norma, bendiciones. El día de ayer la quería alcanzar en el rosario. Dije, ¿sí fue ayer? Creo que sí. Me uní un ratito con el hermano Armando. Dije, de aquí ahorita me voy con la hermanita Norma y por lo menos alcanzar un misterio. Y ya cuando llegué, ya no, ya había terminado el live. Dije, pero sí quería lo que es alcanzarla. Dije, voy a meter un misterio con ella y ya de ahí a dormir. Dice, Joel 2:16, reunid al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños. Sí, ahí está la congregación, congregad a los niños, a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entonces aquí tenemos a los niños y a los que maman. O sea, los que están chiquitos. Estos ya en la congregación. ¿Cómo introduces a los niños dentro de la iglesia? Por el bautismo. En el Antiguo Testamento, lógicamente, los circuncidaban. Bueno, aquí en este caso era un caso especial. Pero si dentro de la iglesia los introduces por el bautismo. El bautismo te introduce en la iglesia. Recuerden, ahorita que leímos de 1 Pedro capítulo 3, 21. Ay, muchas gracias. 1 Pedro capítulo 3, 21. Recuerden que dice, el bautismo salva. Y ya vimos que lo que es en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, que tenemos una circuncisión ya no hecha de hombre, sino ahora por la muerte y la resurrección de Cristo por medio del bautismo. Ahora es como dice la nueva circuncisión, lo que es el bautismo. Y ahora ya no es necesario puros hombres, ahora es hombres y mujeres, judíos y griegos, esclavos y libres, todos. Ya no son los puros judíos, ya no son los puros varones. Entonces, esta partecita, en que le decía que el bautismo salva. Por eso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cómo decimos que el bautismo salva? Porque el bautismo te añadía a la iglesia que habían de ser, esos iban a ser salvos. Y lógicamente recuerden unirlo con Mateo capítulo 28, 19 y 20. Ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y guardar sus mandamientos. Ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y guardar sus mandamientos. Porque si no guardan los mandamientos, les pasa lo que Ezequiel. ¿Me quedé congelado? Ahí está, ya pensé que ya me había quedado congelado. Les pasa lo que Ezequiel capítulo 18. Aunque creyeran, se iban a condenar. ¿Sí? Digo, aunque fueran bautizados. O en Deuteronomio 1:37, lo que vimos. Los niños sí recibieron las herencias, las promesas. Pero los adultos no, a pesar de que también ya estaban bautizados. Porque recuerden, tienen que guardar los mandamientos de Dios. Inclusive Pablo también decía que él, a pesar de ser predicador, a pesar de que también ya estaba bautizado, no vaya a ser que él también fuera a quedar eliminado. Fuera a perder la salvación, nada más por andar bla, 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 pero no cumplir sus mandatos. Eso también lo dice Pablo. Después lo checamos. Así. Donde lo dice, creo que es en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante. Ese nada más de manera rápida. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 en adelante. Sí, es esa. Es esa parte. 1 Corintios 9, 24 al 27. Les leo el 27 que dice al final. No sea que habiendo siendo heraldo para otros, o sea, el que le llevaba la palabra de Dios, yo mismo venga a ser eliminado. No vaya a ser que yo, diciéndole a todo el mundo, hagan esto otro,
vaya a perder la salvación. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, sigo. ¿Cuál les iba a decir? Esta parte en la que precisamente cómo se introducen a la iglesia, pues por medio del bautismo. Y ya, por eso, Primera de Corintios, seguimos en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, atentos con esta palabra, porque aquellos que dicen así que dicen que yo soy la iglesia, aquí esta parte los contradice, porque si sabemos que la iglesia en el Nuevo Testamento es la congregación del Antiguo Testamento o la asamblea, entonces ya encontramos un detalle, que tú no puedes decir yo soy la asamblea o yo soy la congregación, no. Perteneces a la congregación, perteneces a la asamblea, pero tú solito no eres la asamblea, ni tú solito eres la congregación. Y como el sinónimo es iglesia, tú solito no eres la iglesia. Por eso, somos la iglesia, pero tú, ni yo solito, somos la iglesia. Solitos no. Somos un cuerpo. De hecho, así lo dice. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hablamos del cuerpo de Cristo, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, por el bautismo nos unen al cuerpo de Cristo. Por eso dicen, sus niños son santificados. ¿Por qué razón? Porque son unidos al cuerpo de Cristo. Esos niños son salvados. ¿Por qué? Porque son unidos al cuerpo de Cristo. Y otra vez repite, ya sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Y vuelve a recalcar en la parte de abajo, que es lo que siempre le digo, el decir yo soy iglesia es un grave error. Porque somos la iglesia, pero yo solo no soy la iglesia. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Todos pertenecemos a ese cuerpo. Y Efesios capítulo 4, versículo, versículo 4 y 5 y 6. Efesios capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un cuerpo y un espíritu. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Todos pertenecemos a un solo cuerpo, que ese cuerpo es la iglesia. Y si algunos dudan si ese cuerpo es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ahorita lo vemos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Sí, un solo cuerpo y un solo espíritu. Y este cuerpo es la iglesia, y esta iglesia es de Cristo. Este cuerpo y la iglesia es de Cristo. ¿Dónde lo dice? Un capítulo adelante, Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante, que habla acerca del hombre y la mujer, de cómo el hombre tiene que amar a su mujer, cómo el hombre tiene que cuidar a su mujer. Y fíjense cómo hace esta comparación Pablo con la iglesia. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Recuerden que Cristo es cabeza de la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Pero atentos, ¿el marido es un cualquiera?
es un mal portado, es un borracho, es un maltratador. Fíjense, vamos a ver qué clase de marido está hablando Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, se da todo Cristo por la iglesia. Así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. Por ahí dicen, ¿quieres tener una mujer pero preciosa, hermosa, así, despampanante? Inviértele en ella. Entrégate por ella. O sea, ¿quieres cosas buenas? Pues órale así. ¿La quieres bonita? Tú eres cabeza, así. Por ti se refleja cómo es la mujer así. De lo que tú le andas dando. De hecho, muchas veces así sucede. De cómo se porta un hombre, así se anda viendo cómo está la mujer. La cuidas mucho, no, hombre, una belleza de mujer así. Qué curioso que cuando estaba bajo los papás, muchas mujeres se maquillaban, estaban bien guapas para todos lados. Luego de repente se casaron y ya de repente, ya como que se les olvidó arreglarse. ¿Qué quiere decir? Hay algo que no está haciendo bien el hombre. Porque a ti te encantó arregladita, la puedes tener a una arregladita aún dentro del matrimonio, ¿sí? Cuídala también. Cristo cuidó hacia la iglesia, ha cuidado hacia la iglesia, tú cuida a tu mujer. Bueno, ya no estamos desviando el tema. Sigo. Porque nadie, fíjense, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, que la interpretación de una manera rápida sería, los dos tendrán metas mutuas, los dos verán un solo camino. No es de que yo me voy para allá y tú para acá, no, los dos tienen las mismas metas, tienen las metas, lógicamente hay metas personales, pero ahora son uno, la que ahora están buscando el bien el uno del otro, para que ese camino lógicamente los va a llevar a Dios. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Por el bautismo los haces pertenecer a la iglesia. Por el bautismo son salvados. Por el bautismo les es dado lo que es el Espíritu Santo. Les son dadas las promesas. Le haces linaje de Abraham. Les haces santos. Los revistes de Cristo. O sea, tantas cosas por el bautismo. Si fuera nada más para el perdón de los pecados, los protestantes tendrían razón. Pero el bautismo no es nada más para el perdón de los pecados. Tiene muchas funciones. Perdón de los pecados para el adulto. Pero para el niño, todos los demás dones. Y si peca ya conforme va creciendo el niño, para eso está la confesión. Recuerden que para eso ya está la confesión. Entonces, creo que íbamos a ver un detallito antes de retirarnos. Ya son 11:30. Es que nos obstruyó un poquito lo de la que me tardó media hora que no me quiso, se me alentó el internet, quién sabe qué tanto le pasó al celular. Mañana se me hace que empiezo a meter tema del sábado y del domingo, aprovechando que es viernes. Lo que pasa es que me volvió a responder una adventista, que primero me escribió y ya ven que les dije, miren, estos comentarios me puso, yo se los leo. Dices que no me contestas por aquí, sí, pero es que yo aunque te mande los versículos, ya llena, bendito sea Dios, yo aunque te mande los versículos, y de todos modos vas a alegar,
mejor en un en vivo empiezo a responder todo lo que aquí pusiste. Y me puso toda su alegadera, que tú no sabes, que tienes miedo, no. Por privado no te voy a contestar. Todo lo voy a hacer en un live. Todo lo que me escribiste lo voy a leer tal cual. Porque de todo modo no hay nada que esconder. Y todo lo que me escribiste, que dices que tengo miedo de leerlo y de decirlo, lo voy a decir en el live. Así como me lo escribiste. Son respuestas muy fáciles y sencillas. Y por eso le engañaron. Porque no vio que eran respuestas fáciles y sencillas. Y le omitieron palabritas. Recuerden que cuando les omiten palabras o les hacen creer ciertas palabras, los empiezan a desviar. Un asunto rápido que hace poquito tiempo les empecé a decir, y la Biblia lo dice. Recuerden que hablamos de la confesión de los pecados de un hombre a otro hombre, pero es principalmente con el sacerdote, no con el prójimo. El prójimo no te puede perdonar tus pecados, el sacerdote sí, a través del Espíritu Santo. Y me decían, es que el Padre Nuestro ya es perdonar nuestros pecados, perdonábamos los pecados del otro. Pero no, esa es una mentira. El Padre Nuestro no habla de perdonar los pecados del otro. Y léanlo bien, tanto en la Reina Valera como en cualquiera de todas las Biblias. O dice, perdona nuestras ofensas, o perdona nuestras faltas, o perdona nuestras deudas. Cualquiera de las traducciones, en general son esas. Pero no dice, y de hecho en la traducción en griego no dice perdona nuestros pecados. No dice eso. Es más, ustedes cada vez que dicen el Padre Nuestro, decimos perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En ninguna parte, y es más, nadie reza así, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos los pecados de los demás. Así no dice la Biblia. Y así jamás enseñó el Padre Nuestro. Ese ya es invento protestante. Invento de Satanás. Porque ahí no dice perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos los pecados de los demás. Si decimos perdona nuestros pecados, y así como nosotros perdonamos los pecados de los demás, ¿para qué le pedimos perdón de los pecados a Dios si nos puede perdonar el otro? O sea, hay muchas cosas ahí. Pero no dice perdona nuestros pecados, dice perdona nuestras deudas. Y como les referí en Mateo 5:25, en que dice, ponte de acuerdo con tu adversario, no vaya a ser que te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel hasta que pagues tu deuda. Por eso perdonan estas deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y viene a relación con Mateo 18. Mateo 18, como del 29 en adelante parece que es. Mateo 18, del 29 en adelante, déjenles confirmo. Mateo 18, perdón, 18, como del 29 en adelante, del 21 más bien, del 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a, fíjense, aquí viene lo de los deudores. Que con el Padre Nuestro es, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, así en otro idioma, o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero principalmente esa de las deudas. Vamos a quedarnos con las deudas. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Mateo 5:25, en el que les dije, ponte de acuerdo con tu adversario, no vaya a ser que te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel hasta que pagues la última deuda, ¿sí? Lo último de tu deuda. Y viene a relación con Mateo 18:23, que viene mucho con perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Aquí están las deudas. Mateo 18:23 en adelante. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su majestad e hijos, a sus hijos, y todo lo que tenían, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. La oración a Dios Padre, ten paciencia conmigo,
yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Perdona nuestras deudas. La oración, Padre, perdona nuestras deudas. La oración, perdona nuestras deudas. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que debes. La parte de Mateo 5:25. Perdona, ponte de acuerdo con tu adversario. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Otra vez de Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario, no vaya a ser que te entregue el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel hasta que pagues hasta el último centavo. Aquí le echó a la cárcel. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, y así también mi Padre Celestial, estamos hablando del cielo, hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Por eso, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Dependiendo la traducción, pero en general deudas u ofensas lo vamos a encontrar en la misma palabra. Entonces, bendiciones, así. Pero si ven toda esta relación tan interesante, ¿sí? Que el engaño del demonio es, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados. No dice así. Dice, perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la Biblia que agarres. De la Biblia que agarres. Así dice. O perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, o perdona nuestras deudas. Pero de la Biblia que agarres, y tú te vas al griego y vas a encontrar esos sinónimos, esos significados. Y en ninguna parte de ahí dice pecado. Los que lo que hacen cuando dicen, es que en el Padre Nuestro, ahí ya dice que nos perdone nuestros pecados. No, ahí no dice eso. Ni tampoco dice que ya tú estás perdonando a los otros poniendo de excusa de Juan 20:21, en que dice, sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo, a aquellos que perdonen los pecados, se les serán perdonados. A aquellos a quien se los retengas, les serán retenidos. Dice, ese es del Padre Nuestro, no es cierto. Ahí sí habla de pecados y se refiere al sacerdote. En esta otra no habla de pecados. Entonces, detalles así. Entonces, sí, el día de mañana les digo, vamos a hablar, ahora sí nos vamos a meter con la ideología de que el sábado, así. Una de ellas, les digo que me dijo de que Pentecostés tiene que ver con el sábado. Dije, válgame Dios. Que el Shabbat, algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia, que tiene que ver con el sábado. Dije, válgame Dios. O sea, sí tiene que ver algo con el sábado. ¿Qué duda? Shabbat. ¿Qué duda? Más o menos. De hecho, ya me iba a retirar, pero bueno. El Shabbat. ¿Pero qué cosa del Shabbat? En específico, ¿qué? Permítame un poquitito.
Hechos 2, 4. Va. Así de la manera rápida. Dice que del Shabbat. Vamos a ver si tiene relación Hechos 2, 4 con el Shabbat, así. Fíjense. Que de hecho ya más o menos tengo una idea de lo que dice. Ya sé más o menos lo que dice. Fíjense de manera rápida. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Eso qué tiene que ver con el Shabbat? Me dijiste del Shabbat, pero ¿eso qué tiene que ver con el Shabbat? Ah, ¿qué quiere decir? Pues tan fácil de ver. Comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les dijo que hablasen. Por cierto, no eran lenguas engañadoras. Eran lenguas que otros podían entender. No era el shara, 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 shara. No. No era el remanga la manga, remanga la manga, remanga la manga. No era nada de eso. El Shabbat que a la fecha los adventistas la tienen. Un grave error, pero bueno. Y moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y echó estruendos, y se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Tenían el Espíritu Santo, hablaban en muchas lenguas, el Espíritu les daba de que hablasen, y ellos les entendían. Ese es el significado. Así de fácil. Mañana vamos a hablar acerca de lo que es este tema del sábado. Les voy a dar todo lo que me puso esta muchacha. Todo. Porque dices que no me responde. ¿Para qué te respondo si sé que de todos modos vas a andar de alegadora? A mí nada más búscame un versículo en el que diga que los discípulos partían el pan el sábado y no el domingo. Y sacó una excusa. Les voy a decir cuál le agarró. Hechos 27:7. Digo 27. En el que habla en el primer día de la semana. En el primer día de la semana partieron el pan. Pero en griego se escribe como día 1 del sábado. O sea, el día siguiente del sábado. Por eso es el día primero de la semana. Pero ya ves, es que ahí dice que es el sábado, pero tú que eres un inculto que no sabes del hebreo. Dije, pero es que eso no está en hebreo, está en griego. Pero es que tú no sabes porque sí tiene que ver con el hebreo, pero está en griego. Pero es que... Y varias cosas así que dijo, y es que tú no le entiendes, ándale pues, sigue pensando que no. ¿Las palabras originales son en hebreo? No. Como lo escribió Lucas, tal y como está el mensaje, es en griego. Tal y como lo escribió Lucas, es en griego. Por eso la quejaritomene está en griego, no está en hebreo. Por eso unas palabras de Sirácides, en el libro de Sirácides, sí fueron escritas originalmente en hebreo, pero al pasarlas al griego ya no significaban igual. Ya perdió fuerza. Y de hecho está raro que el libro de Sirácides no perteneciera a los libros, de lo que es el canon, del canon palestinense. Recuerden que el canon palestinense se hizo aproximadamente por ahí del año 80, 70, 80, 90, por ahí esa variación. O sea, no existía el canon palestinense en el tiempo de Jesucristo. Entonces, detalles. Ahora sí, hermanitos, me voy a despedir con... Ah, que por cierto, miren, ¿dónde lo podemos revisar inclusive? Ese dato rápido. Mateo sí tenemos el caso de que inclusive lo encontramos hasta en el hebreo así antiguo y todo eso, pero no. Pero no, la traducción, supuestamente, la que han encontrado más en hebreo, que encontramos de Mateo es del siglo XV. Estamos hablando del año 1600 para acá.
hecho por un judío anticristiano, el cual omitió ciertas palabras. Y se nota luego cómo las omitió, tú te quedas, no manches. Un libro, una Biblia escrita en el siglo XVI, más bien del libro de Mateo, traducido en el siglo XVI por un judío anticristiano, y crean que ese es el hebreo original que había escrito Pablo, Mateo, es una tontería. Aquí está, libro de Lucas. Recuerden que Lucas no era hebreo, no era judío así exactamente, de hecho era doctor. Y recuerden que del libro de Lucas no era algo así como que este va a ser el evangelio de Dios, no, era una carta dirigida a las personas. Fíjense, helenistas, no romanos, personas cultas del mundo griego que se interesaban por el cristianismo. Dice el libro de Lucas, fue escrito San Lucas, médico de profesión, hombre culto y perfecto conocedor del griego. Fue discípulo de San Pablo, no fue testigo directo de la vida del Señor. Tal vez fue María la que proporcionó la mayor parte de la información que se contiene en los primeros capítulos de su evangelio. Debió escribir con anterioridad a la caída de Jerusalén, el año 70, y los destinatarios de su obra son pagano-cristianos, helenistas, no romanos. Escribe con estilo elegante de un escritor que se dirige a las personas cultas del mundo griego, que se interesaban por el cristianismo. Su vocabulario es muy rico, pero sin adornos inútiles. La delicadeza de Lucas se nota también en el hecho que mitiga los sentimientos fuertes de Jesús. No se ve a Jesús en cólera o violento con Pedro. Sus fuentes orales, Pablo y otros apóstoles y María, documentos escritos que circulaban en las comunidades cristianas, Evangelio de Marcos y la fuente Q. No narra como un periodista o biógrafo moderno, sino que destaca los acontecimientos y palabras de Jesús adaptándolos a su propia sensibilidad, al mensaje que quiere dar a las comunidades cristianas. El libro de Lucas está en griego, escrito en griego. El Antiguo Testamento como quieras, pero Lucas fue escrito en griego. Si te dijeron en hebreo, te mintieron. El Antiguo Testamento te la creo, excepto por la Septuaginta, y excepto por Sirácides, que sí empezó en hebreo y fue traducido al griego 30 años después, por el nieto de Sirácides. Entonces, Lucas sí fue escrito en griego. Si te dicen, es que y Hechos de los Apóstoles también, porque es de Lucas. Y es que está en hebreo, que quién sabe qué tanta cosa. Pura mentira que ni en la historia se encuentra. Esas sí son mentiras. Ese sí es con engaño. Pobre de ti si no revisaste eso y sigues diciéndole a la gente, viene del hebreo Lucas. Pobrecito, la verdad. Ten cuidado. Porque hay muchos libros que de hecho, es más, hasta en el mismo internet lo dice. Ahí lo puedes revisar, una forma barata. Termino, hermanitos, con una oración. Mañana continúo con esto de lo del sábado, porque hay muchas cosas de lo del sábado. No es difícil. Con unas cosas terminas rapidito lo del sábado. Es más, voy a esperar a esta chava a ver si llega. Que ya vi que sí es una grosera. Ya me habían dicho que era así algo grosera. Sí es grosera. Me dice, es que me bloquean. Pues porque estás escribiendo groserías. Estás llegando muy, ¿cómo se dice? Muy agresiva. Que no quieres leer estos versículos bíblicos porque no te conviene, que porque tu iglesia se cae, que quién se queda. No pasa nada. Yo los leo. Entonces ya, para retirarme entonces, hermanitos. Mejor mañana. Jorge Cabanzo, sígueme. Mañana me vuelvo a conectar. Ya ahorita para irme a descansar. Bendiciones, hermanitos. Mañana platicamos de lo de Shabbat. De hecho, mañana doy todos los versículos
A saber. Pero es que lo del Shabbat está bien. Lo del sábado es lo que está mal. El Shabbat está bien. El sábado es el que está mal. Y hay que tener mucho cuidado. Para los judíos, el Shabbat se respeta. Se respeta. Si eres judío, ellos están bien ahí en el Shabbat. Si eres cristiano, ya no está bien. Así de fácil. Ya no está bien. Entonces, termino con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que si no me perdería. No nos dejes solos hasta llegar a los brazos de Jesús y de María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista en nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El siguiente jueves, ay, disculpen si en los jueves en la noche no dejo subir a nadie, es que es tema en específico. En las mañanas sí nos damos un poco más light. Ya hablamos un poco más corrido de todo y ahí sí le varía un poco más de todo. Entonces así me voy a ir agarrando. Entonces, hermanitos, bueno, yo que me voy a ir a dormir. Santa Mónica bendita, Madre de San Agustín, danos nuestra santa bendición, que ya nos vamos a dormir. Bueno, tal vez veo a la hermanita, a la hermanita Norma, porque digo que desde ayer quería así como que un ratito de rosario con ella, antes de dormir, y no la alcancé. Me quedé un ratito con el hermanito Armando, ya cuando me fui rápido con ella, y que no la alcanzo, digo, yo quería rezar un misterio con ella. Porque siempre estamos pendientes de ella, que como ella es de más noche, que tiene como 3 horas o 4 horas, no me acuerdo, antes que nosotros. Aquí están a punto de dar las 12. Allá apenas van a dar las 10 o las 11, algo así. Por lo sucedido, sí. No sé qué pasó. Entonces, hermanitos, descansen. Muy buenas noches. Mañana me vuelvo a conectar otro ratito. Ahí estamos. Y ya. ¿Tiene el don de lenguas? Sí. Ahorita que me fijé, ¿tiene el don de lenguas? Sí, tienen don de lenguas, pero no es un shabra, shabra, shabra así de fácil. Eso normalmente lo tienen los ¿cómo se llama? Carismáticos, les toca mucho el don de lenguas. Yo tengo don de profecía. Ese es mi don. Yo tengo don de profecía. Hay 3 dones que dice Pablo que normalmente debemos pedir. Uno es el del sacerdocio. Ese don del sacerdocio o de los apóstoles. El segundo son maestros y el otro son maestros y los que enseñan, así. Prácticamente son casi lo mismo. Profetas y maestros. Entonces yo ando en caso de los profetas. Ese es el don que yo tengo. Don de profecía. Ahorita que lo vi. Entonces, hermanitos, muy buenas noches. Nos vemos. Descansen pronto. Bueno, los que tengan que descansar. Nos vemos.